Gracias por estar de nuevo con nosotros en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Y como siempre, estamos en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Costa Rica. Invitamos hoy a Alfredo González, comunicador, gestor cultural, investigador del patrimonio, amante de la historia de este país y ha sido de pronto apóstol de mujeres en el olvido. Alfredo González, gracias por estar con nosotros. Encantado, un placer estar aquí hoy. A pesar de que nos hemos visto en los predios del Ministerio de Cultura, supimos de tu afición y del seguimiento hacia la gran artista Chavela Vargas, pero ahora, previo al programa, conversábamos y hay una amplia gama de figuras y de monumentos y de hechos históricos en los que delante de nuestro público te comprometemos porque, como se dice, nos quedaríamos cortos con un solo programa. Y si quisiéramos concentrar el programa de hoy justamente en la llamada La Dama del Poncho Rojo, Chavela Vargas, Chabela. porque Alfredo González tuvo amistad sincera, leal, verdadera y duradera con la gran artista Chavela Vargas. Y bueno, todos conocemos un poco de Chavela y la escuchamos cantar, escuchamos sus discos, vemos algunos documentales sobre su vida, pero no podemos dejar pasar la oportunidad de que Alfredo nos contes esa cercanía con Chavela. Primero, cómo nace la fascinación o la inquietud por esta mujer que, como otras y como tantas, y como la gran Yolanda Oriamuno y Eunice Bodio y otras, tuvieron que, y Carmen Lira, ir a morir lejos de nuestra tierra. Sí, Roberto, yo tuve la inmensa dicha, creo que no me va a alcanzar la vida para agradecerlo, de haber tenido unos padres muy ilustrados, podría decirse, Sí. porque leían bastante y se complementaban muy bien. Mi mamá leía muchísimo, mi papá adoraba la música. Por ahí salió el amor hacia estas mujeres, el respeto hacia estas mujeres y también, ¿por qué no decirlo?, el agradecimiento de haber tenido unos padres que le enseñaron a uno ese respeto, esa devoción que se le debe de tener al arte y por ende al artista. Ujú. Eh, en- Podemos decir el nombre de tus padres. claro, Rodrigo y Marielos, mi papá Ujú, ya está fallecido, ujú, lo cual es un dato meramente fáctico porque sí. todos los días está aquí a la par mía y hablamos todo el tiempo. Eso lo sé Y mi mamá, por mis padres. que sí, claro, eso viven en Ujú, uno, nada más cambian el estado, ¿verdad?
Y mi mamá sí, está por aquí, bastante bien, y nos vemos pues todas las semanas, ¿verdad? Por dicha. Eh, Entre la colección musical de mis papás estaban Agustín Magaldi, por supuesto que Carlos Gardel, Libertad Lamarque, pero de repente estaba el doctor Ortiz Tirado, eh, Lola Beltrán y por supuesto Chabela. Y por supuesto otra gran mujer, Julita Cortés, costarricense también, la Extraordinaria, voz de los la Machucambos, voz de los extraordinaria, machucambos, realmente extraordinaria, sí, a quien también conocí por dicha. maravillosa. Cantaba descalza para bajar un La poquito cantante de su los pies estatura. descalzos, Así sí, sí, y es, es que era altísima. Bueno, era era muy nieta de alta, León Cortés y es genéticamente sí, una familia muy alta, ¿verdad? ciertamente. Bueno, digamos que eso fue el primer contacto con Chabela y para ahondar más en el detalle, yo era un bebé que vivía como un vampiro. En el día dormía y en la noche me despertaba y quería jugar. Y mis papás ya cansados no sabían qué hacer, entonces arrimaban el Moisés, que eran las cunitas portátiles de Ujú. antes, al tocadiscos, ponían en la aguja una faja de discos y empezaban a arrullar mi sueño, imagínense, desde Magaldi hasta Chabela. Ese es mi primer contacto, siendo un bebé, Caramba, ¿no? Los años pasan, yo estoy en la universidad con ese ímpetu, esas ganas que tiene uno de realmente devorarse el mundo, ¿verdad? Eh, y escucho hablar de que una cantante emblemática que nació en Costa Rica viene a presentarse al Teatro Nacional. Y esa cantante era Chabela Vargas. Hombre, yo dejé de comer como por 3 semanas porque yo tenía que estar en el teatro. Y uno estudiante dice, bueno, tengo que sacrificar algo para poder lograrlo. Y lo logré. Eh, Fue volverme a conectar. Fue sentir esa fuerza de esa mujer que no tenía la voz de una gran soprano como María Calas, no, pero que tenía una calidad interpretativa que única, lo hacía a uno fundirse con cada una de sus canciones. Así de simple. así es. Eh, Muchos estudiantes de la UCR se quejaron de que una cantante supuestamente popular que le cantaba al pueblo se presentara en el Teatro Nacional con unos tiquetes con un costo bastante alto. Y Chabela fue a hacer una entrevista a Radio Universidad. Y ellos llegaron a quejarse. Y esta mujer, que tenía tantos años de no venir a su país en una gira profesional, porque siempre estuvo yendo y viniendo por la familia, Sí, eh, les dijo, ¿ustedes quieren que les cante? Yo les canto. Consigan un lugar y yo hago el concierto gratis. Y así se hizo. Resulta que los estudiantes, creo que fue la Federación de Estudiantes de Derecho, consiguieron el auditorio de Derecho. Y Chabela les cantó ahí, qué impresionante, gratuitamente. Un regalo a qué la juventud de impresionante. entonces. Claro, ¿Quién hace eso? En ese entonces yo impresionante. recuerdo que yo iba mucho a los conciertos de Mercedes Sosa porque, claro, estaba de moda y uno era Sí, estudiante de ciencias sociales, chancletudo que decían, y entonces esa música era como el soundtrack de la vida de uno, así es, ¿verdad? así es. Mercedes Sosa nunca hacía un bis. El bis es cuando le hacen una Sí, ovación pidiéndole que cante una canción más, o ujú. dos, o tres, o cinco, y ella se levantaba y se iba. Chabela hizo un concierto gratuito. Esta mujer que Impresionante. supuestamente odiaba a su país le regaló un Qué concierto. interesante. Tengo en mis registros de la memoria y estuve presente en el año 75, 76 en el Centro de Recreación de la Universidad de Costa Rica, viendo y escuchando a Joan Manuel Serrat, Wow. que se presentó en esa oportunidad y fue maravilloso. Pero Chabela, ahora, bueno, lo descubro en este momento. Qué maravilla, cantó para los estudiantes. Claro, y todo quedó consignado en lo que tenemos detrás, en la prensa. Así es. Exactamente. Bueno, eh, yo sentí
que había algo particular en esa mujer, o sea, porque cada nota que ella cantaba la cantaba tan distinta y a mí me fascinaba. Y pasó un tiempo eh, y en una Semana Santa, que suele ser, ¿verdad?, calurosa y un poco aburrida, salí con dos amigos de toda la vida a dar una vuelta. Eh, Mi amiga, el otro era un amigo, vivía en San Joaquín. Y Ujú. entonces íbamos en el carro mío y yo llevaba puesto un CD de Chabela Vargas. Y mi amiga dice, uy, ¿quién canta tan feo? Así digo. Y yo, por supuesto, ya para entonces me di por ofendido. ¿Cómo se atreve esta Chabela Vargas? Eh, una gran cantante. Y ella me dice, para ver la carátula. Y la ve y dice, ah, esta es la doñita con la que yo camino todos los días. Con razón que me sonó el nombre. Ella caminaba todas las madrugadas con Chabela de San Joaquín hasta San Lorenzo. No puede Y ser. era la vecina. Qué impresionante. Entonces yo dije, la operación siguiente es animarse. Y Claro. bueno, ya para entonces existía esa leyenda negra de Chabela Vargas y Costa Rica y todo. Bueno, después de haber jugado un rol de espía mucho tiempo debajo de la ventana de ella, escuchándola hablar por teléfono o haciendo sus cosas de la casa, un día me animé y la fui a buscar. Pensando que si me trataba mal, pues lo peor que podía pasar era que mis sobrinos terminaran jugando frisbee con los CDs contra la tapia del patio de la casa. Bueno, así de práctico. Fui como 3 veces, nunca estaba, siempre estaba fuera del país. Como a la cuarta, eh, llamé al intercomunicador y me respondió, En su casa en San Joaquín de Flores. sí. Y yo me quedé ahorcando un ramo de flores que le llevaba, que del susto me temblaban las canillas y le ahorcaba el ramo de flores. Y dije, ¿qué le voy a decir yo ahora? Tiene que ser, bueno, somos comunicadores a fin de cuentas, yo digo, tiene que ser algo gancho, algo corto y contundente que haga que esa señora me abra la puerta. Entonces le dije, usted no me conoce, pero le traigo unas flores. ¿Qué flores? Ya estaban, ¿verdad? Ajá. Ella se quedó como pensando, yo vi que se movió un poco una cortina, yo dije, me está viendo, Ujú. y me dijo, ahorita no puedo salir porque estoy un poco afectada de la garganta. Y yo dije, juegan frisbee los sobrinos. Y como si me hubiera leído la mente, dijo, pero le abro el portón desde acá y usted viene y me la da. Qué maravilla. Hombre, y cuando se abrió ese portón, yo ya no podía caminar. Estaba clavado ahí en el cemento de la acera. Pero no sé cómo me arrastré y llegué. Y estaba esta mujer que me pareció más pequeña de lo que se veía en el escenario, porque Chabela crece en el escenario. Es un fenómeno muy Se extraño. transforma Se totalmente. transforma en todo, hasta en la Así es, altura. así es. Y me dio un abrazo demoledor. Más que Chabela Vargas, sentí que me había abrazado Sylvester Stallone de lo fuerte. Y me dijo una frase también demoledora. Me dijo, pasa, voy a hacer café. Nosotros vamos a ser amigos. Esta es la frase demoledora, no la del café, ¿verdad? Y yo dije, híjole, qué tirada. Qué raro que me diga eso, ¿verdad? Y entonces le seguí la corriente y le digo, ah, sí, ¿por qué? Me dice, porque cuando llamaste a la puerta me estaba quejando de soledad y apareciste. Quedemos en capítulo en este momento sublime, esta evocación de Chabela Vargas con Alfredo González. Estamos en Páginas Vivas. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos a Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Quedamos
en capítulo, como se dice, antes de la pausa estamos con Alfredo González, a quien comprometemos desde ya, porque no nos va a dar tiempo hoy, para continuar en una o dos ediciones más de Páginas Vivas conversando sobre Chavela Vargas y sobre esa relación tan particular y sobre esa llamita de amistad que nació en aquel momento, en la casa en San Joaquín de Flores. Sí, bueno, todos tenemos hitos en la vida, ¿verdad? Ese es uno de los hitos más grandes que yo he vivido. Todos los días lo agradezco. Eh, Ella decía que los dos éramos almas viejas y que las almas viejas siempre están destinadas a encontrarse. Yo ahora de viejo veo que efectivamente tenía razón, aunque de joven pensaba que estaba un poquito chiflada. Pero bueno, Roberto, se necesita estar un poco chiflado para ser artista y para hacer las cosas que Chabela hizo. Eh, a mí me hace mucha gracia, realmente de corazón me divierte, ahora que Chabela está muerta, eh, ver en Tiquicia el montón de amigos cercanísimos que salen hablando de ella, ellos se entrevistan y lloran y se dan por el pecho, ¿verdad? Y Chabela y yo y Chabela y todo el asunto. Bueno, gente que yo nunca vi en su casa. Y yo iba todas las semanas. Se comunicaban por Zoom. Bueno, no existía ni Así Teams es. ni nada de esto, ¿verdad? Es un poco gracioso. Eh, pero a mí en realidad me hace gracia porque a uno lo que le queda es lo vivido. Esos son los verdaderos tesoros. La gente se equivoca cuando lee a los personajes, por eso creo que es muy importante conocer a un artista o conocer la persona que está detrás de ese artista para poder verificar eh, qué es construido y qué es cierto. Y por ejemplo, la gente dice que Chabela vendió unos chanchos y unos pollos y se fue a México a cantar. Así como en un cuento de los hermanos Green, ¿verdad? Ujú. No, no, de hecho, el comienzo de la carrera musical de Chabela se centra en un lugar de este país específico y sencillísimo que lamentablemente ya no existe, y es el kiosco de la Plaza de San Joaquín de Flores, donde ella cantaba en las noches de verano con su guitarra que le había comprado su tía Ofelia. De ahí Chabela se embarca para Cuba, no para México, para Cuba. Y empieza su carrera en Cuba. ¿Por qué? Porque Cuba en ese momento era la zona de recreo de todo el jet set y por supuesto tenía un montón de nightclubs y casinos y Por todo, donde supuesto, siempre se necesitaba de artistas. claro. La Chabela Vargas de Cuba es la que nunca nos podríamos imaginar, ¿ah? Y la gran desconocida, Completamente. Es una mujer muy, muy guapa, alta, delgada, de pelo negro azabache, que sube al escenario muy maquillada, con los labios rojos, 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 con zapatos de tacón alto y con un vestido de strapless a cantar boleros. qué maravilla. Ella después lo veía, se echaba una carcajada interminable, así como las de Virginia Grutter, y decía, fue debut, beneficio y despedida. No le fue bien. ¿Por qué? Ella no se sentía cómoda en tacones altos y con strapless, y dice que pasaba alzándose el strapless y todo. De Cuba ella tiene el tino de emigrar hacia México. Y vea qué interesante lo que acabo de descubrir. Cerca del año 1955. En 1955 también llega a México desde Guatemala Eunice Odio. Y ellas llegan a conocerse en el apartamento de Eunice. Eh, no se caen muy bien porque cada una tiene un carácter muy particular y muy similar, Así de es, hecho, entre las dos. claro. Y entonces se repelen un poco. Y entonces Chabela llega a un México donde más bien hay una sobreoferta de artistas. ¿Cómo brillar? ¿Cómo ser diferente? Y pasa muchas calamidades, pasa hambre, eh, vive en el cuarto de una azotea y dice que en la azotea del edificio contiguo, lo cuento como lo contaba ella, había un par de pachucos de pelo largo
que todo el día pasaban fumando marihuana y lavándose el pelo, que ella no sabía por qué se lo lavaban tanto. Estaban planeando una revolución. Uno era Fidel Castro y el otro era el Che Guevara. Ella los conoció y los detestó, igual que Eunice también lo haría, ¿verdad? Posteriormente. Bueno, Chabela empieza no cantando, sino siendo la chofer de servidoras domésticas que ella las va dejando en su trabajo y al final de la jornada las recoge y las deja en su casa. Con eso logra una cierta economía y empieza a cantar hasta que una noche mágica le ofrecen un contrato de 2 presentaciones nomás en un restaurante, bar pequeñito. Ella no sabe qué ponerse, pero se había comprado un jorongo porque le fascinaban los jorongos, que solo los usaban los indígenas. Y tenía ahí unos guaraches, que son las sandalias de paja, eh, y un pantalón de manta. Y con eso se fue a cantar. Y amaneció famosa. Los periódicos hablaron de un fenómeno que había aparecido en el firmamento de las estrellas de México que se llamaba Chabela Vargas, con B, no con V. Eso cambió después. Qué impresionante. Y de ahí a la fama, a una fama muy mala vida Así es, por el delirio del tequila claro. y los males de amores. Y sus grandes amistades como José Alfredo Jiménez. Completamente, cuando José Alfredo murió, Chabela se dio el lujo, vean ustedes qué increíble, ¿quién se daría el lujo de pegarse una borrachera a los pies del féretro de José Alfredo Jiménez? Solo ella. Y así lo hizo, y le dio una serenata, como se merecía. Es una vida llena de excesos, pero excesos maravillosos. O Ya. sea, ella misma de vieja decía, y que es que qué torta, o sea, ¿cómo no me iba yo a meter cada vez más hondo en el hoyo? Si era un hoyo precioso, de pura bohemia, de pura fiesta, de pura canción, de pura poesía. Era un mundo mágico el que ella tenía, ¿verdad? Tuviste la oportunidad, y lo vemos en fotografías, de estar también con Chabela Vargas en escenarios, digamos, en actos formales, como la fotografía que estamos viendo de, de Alfredo y Chabela. Eh, También estuviste, digamos, seguramente mientras ella cantaba vos muy cerca, no en la butaca, sino cerca. ¿Cómo se vivía eso? Esa sensación de verla cantar. Es un juego, Roberto, eso es un juego. Porque en realidad hay una dualidad, son dos personas. Una es el personaje famoso y el otro la persona real. Es decir, existe Chabela Vargas y existe Isabel Vargas Lizano. Yo, personalmente, me quedo con Isabel Vargas Lizano, con todo lo difícil que sea la escogencia, porque Chabela Vargas es fabulosa. Eh, pero era como un juego. Nosotros, qué sé yo, recordemos algún viaje. Ella iba a ir a cantar a Argentina, a Buenos Aires, a cantar a Buenos Aires. Entonces, era gracioso, pues, digamos, en esa ocasión ella se fue antes porque le iban a dar las llaves de la ciudad y tenía una serie de entrevistas y todo, yo tenía que trabajar. Yo llegué después. Eh, entonces uno llegaba al teatro y le decía, no puede entrar, ya estaba rotado, ya se vendieron las entradas, pero es que yo vengo con la señora. ¿Cuál señora? Le digo, la señora Vargas. Pero bueno, llámeme a Daniel, que es el manager. Y venía Daniel y es Alfredo, déjalo pasar. Cosas así. Verla detrás del escenario, no cómodamente sentado, sino agarrado de donde pudieras. Es ser parte de la familia. Entonces, y usualmente las localidades estaban agotadas. Entonces era así. A ella le gustaba si uno estuviera como al ladito del escenario porque hacía que le ayudaba. ¿Qué le iba a ayudar a uno? Pues nada más estando viéndola y aplaudiéndole y enviándole buenas vibraciones. Bueno, Yo la recibía. Si no, no te lo hubiera dicho. no lo sé, o sea, es un fenómeno. Chabela es como una sacerdotisa oficiando un ritual en vez de una cantante cantando, Sí. ¿verdad? Es un acto de comunicación
de comunión, me atrevería yo a decir, más profundo con el público que muy pocos artistas logran. Tal vez, ya la mencioné antes, María Callas, Edith Piaf, Billie Holiday y, ¿por qué no?, Sinead O'Connor, que murió este pasado miércoles. Son artistas que realmente tienen ese poder ya no de convocatoria, sino de interpretación tan absoluto y de comunión con el público, que el público está conectado realmente con el artista, ¿verdad? Eh, Totalmente. Hizo Chabela. Viajar con ella era delicioso porque era quizás la diva más antidiva que uno se puede imaginar. Qué sé yo, algo tan común como llegar uno a desayunar a un Sanborns en México, que hay por todas partes. Eh, y la gente llegaba y le decía, señora Vargas, ¿puedo tomarme una foto? Claro que sí, bueno, aquí salgo con los huevos del desayuno, pero no importa, tómese la foto. Y señora Vargas, ¿me regala un autógrafo? Sí, bueno, ando sin los lentes, pero a lo que salga y va la firma. Siempre era así, ¿verdad? Buscarle como el gozo a cualquier acción que se hace. Pero no solo eso, Roberto. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando mi papá murió, eh, ella no fue al funeral. Ella conocía a mi papá, también a mi mamá, y cuando visitaba la casa cantaban con él tango y con mi mamá Veracruz. Bueno, eh, y después me llamó y ya estaba un poco resentido porque ella no había estado presente en eso. Y entonces me explicó que para ella era muy difícil. Digo, ay, ahora para mí, si es mi papá. Bueno, veámonos. Pero bueno, vamos a comer algo. No, no, venite aquí a la casa. Y tenía una banquita allá afuera del corredor de la casa. Y ahí la encontré yo sentada. Yo le dije, pero no quiero ir a tomar un café o algo así?". No. Y entonces me dio un abrazo. Otra vez un abrazo demoledor. Y se puso a llorar. Y me dijo, yo quiero llorar tu pérdida con vos, porque también es mi pérdida. ¿Quién hace eso? Impresionante. Impresionante. Alfredo, no podemos, digo, tenemos que terminar el programa de hoy, el capítulo de hoy, pero tenemos que continuar este relato inédito, de alguna manera, de Alfredo González y su relación con Chabela Vargas. Hemos visto páginas de periódicos en páginas vivas y fotografías relacionadas con este programa de hoy. Gracias, Alfredo, de Mucho verdad. gusto. Bueno, hablar siempre de Chabela siempre es un placer. Y Y, hablar de cualquier mujer notable en nuestro país, que son miles de miles de miles de miles. Lo que tenemos que hacer es empezar a hablar de ellas. y para nosotros un privilegio contar con tu presencia ahora y en otras ocasiones por todo este conocimiento y toda esta, más que conocimiento, esta sensibilidad tan particular de Alfredo González. Muchas gracias y como siempre digo yo, la mejor manera de despedirse, arriba las mujeres. Pues arriba las mujeres.